Jóvenes, es un gusto saludarlos. Soy la doctora Adriana Vázquez González y les voy a exponer el tema de ciclo cardíaco. Y bien, ¿qué es el ciclo cardíaco? Este se define como la secuencia de eventos que ocurren en el corazón y se repiten con cada latido cardíaco. Estos eventos son de tipo eléctrico, mecánico, cambios de presión, cambios de flujo, cambios de volumen y se van a repetir con cada latido cardíaco de forma cíclica, es decir, desde el inicio de una contracción hasta el inicio de una nueva contracción. Este ciclo cardíaco va a constar de dos fases principales, una sístole y una diástole. ¿Qué va a pasar en la sístole? En la sístole ocurre la contracción y en la diástole va a ocurrir una relajación. La sístole se contrae para eyectar, para provocar la salida de algo, y en la diástole, que es la relajación, se produce el llenado de las cavidades, ¿de acuerdo? Entonces, debe de quedar dentro de las consideraciones que, aparte de que el ciclo cardíaco consta de dos fases, que una es la sístole y otra es la diástole, en la diástole entra la sangre. A mayor sangre, pues va a haber mayor presión de las cavidades. En este ciclo cardíaco, dependiendo de las etapas, son 5 etapas del ciclo cardíaco que ahorita las vamos a ver, se van a producir el primer y segundo ruidos cardíacos. Y debe de quedar claro también que mientras una cavidad esté en sístole, la otra forzosamente debe de estar en diástole. Quiere decir, mientras en una cavidad se está produciendo una contracción para verter el contenido hacia la otra, para que se pueda verter este contenido, la segunda cavidad debe de estar totalmente relajada, es decir, debe de estar en diástole. Debe de estar en su precarga, ¿de acuerdo? En la sístole ocurre la postcarga porque es cuando las fibras se están despolarizando, ocurre una despolarización celular, y en la diástole ocurre una repolarización celular, preparando a esa cavidad para una nueva contracción. Entonces, mientras una cavidad se contrae, la otra forzosamente debe estar relajada. Ahora, vamos a las etapas del ciclo cardíaco. Vamos con la primera etapa. La primera etapa se va a llamar etapa de relajación isovolumétrica. Y bien, ¿por qué se llama así y qué está pasando? Vamos a ver la imagen. Entonces, tanto la válvula AB como tanto las válvulas AB como las válvulas semilunares están cerradas. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, la presión auricular va a ser menor que la ventricular, ¿de acuerdo? Es por eso que no se está vertiendo nada. Y eso sucede porque la aurícula está en diástole, le está llegando sangre, ¿de acuerdo? Si vemos la imagen aquí, se está vertiendo sangre a las aurículas. Y los ventrículos están terminando su sístole, ¿sí? Entonces, de la etapa anterior. Los ventrículos están terminando su sístole, pero a pesar de eso, su presión no es lo suficientemente mayor que la de las arterias. Es por eso que las válvulas semilunares ya se cerraron. Es en esta fase donde ocurre el cierre de las válvulas semilunares y este cierre va a producir el segundo ruido cardíaco. Los ventrículos nunca van a estar totalmente vacíos, siempre va a haber un volumen residual que queda después de una sístole, entonces eso se va a llamar volumen telediastólico y va a ser de aproximadamente 50 mililitros. ¿De acuerdo? Bien, ya que quedó claro la primera etapa, vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa se le conoce como etapa de llenado ventricular. ¿Por qué se va a llamar así? Bueno, ¿qué vemos aquí? Pues hay una apertura de las válvulas AB. Entonces, quiere decir que la presión auricular es mayor que la presión del ventrículo. Es por eso que se vencieron la resistencia de las válvulas AB y la aurícula está vertiendo su contenido en el ventrículo. En esta etapa, las aurículas están inician su sístole, y los ventrículos están iniciando su diástole, porque en la etapa anterior estaban
apenas terminando su sístole. Entonces, si estaban terminando su sístole, en esta segunda etapa están iniciando su diástole. Por lo tanto, van a tener una presión de 0 milímetros de mercurio. Van a permitir que las aurículas vacíen totalmente su contenido. En esta etapa vamos a tener dos etapas, dos fases de llenado ventricular. Entonces, la primera va a ser de llenado rápido y la segunda de llenado lento. Se va a llenar en dos partes, ¿bien? Entonces, la etapa de llenado lento es a la que se le conoce también como etapa de diástasis sanguínea. En esta etapa de llenado ventricular se va a verter aproximadamente el 80% del contenido auricular. Ok. Vamos a ver la tercera etapa. En la tercera etapa, ¿qué está pasando? Bueno, claramente las aurículas están 100% en sístole. La presión auricular va a ser mayor a la presión del ventrículo. Por eso el ventrículo sigue permitiendo, la cavidad ventricular sigue permitiendo que las aurículas sigan vaciando su contenido. Estas aurículas que están en sístole van a producir una presión de 8 a 10 milímetros de mercurio y terminan de expulsar el 20% de la sangre restante. Entonces, si en la etapa 2 expulsaron ya el 80% y la cavidad auricular tenía un 100% de contenido, resta 20%. Y es en esta fase donde se expulsa ese 20% restante hacia los ventrículos. Los ventrículos siguen estando en 0 milímetros de mercurio, por lo tanto la presión intraventricular todavía no es mayor que la presión que está en las arterias. Vamos a ver la cuarta etapa. La cuarta etapa también es llamada contracción isovolumétrica. Entonces, ¿por qué se llama así? El ventrículo tiene mayor volumen, pero apenas está entrando en sístole. Quiere decir que apenas se está despolarizando el ventrículo. La presión su presión en este momento es de 80 milímetros de mercurio. Todavía no es lo suficientemente mayor como para vencer la presión de las arterias. La presión de la aurícula claramente es menor que la del ventrículo porque la aurícula está entrando en diástole, pero no se puede regresar el volumen que está dentro del ventrículo, no se puede regresar a la arteria gracias a las válvulas AB. Las válvulas AB van a funcionar como una barrera, como una puerta, que en cuanto se llenó el ventrículo del volumen necesario, del volumen tope, por así decirlo, estas válvulas AB van a hacer un efecto de vacío y van a impedir que haya reflujo. El contenido que está dentro de estos ventrículos es de 120 mililitros, ¿de acuerdo? Y es en esta etapa donde se cerraron las válvulas AB porque, como ya lo hablábamos, se vertió todo el 100% de volumen auricular hacia el ventrículo y entonces las válvulas AB van a hacer un efecto de cierre. Van a impedir que haya reflujo y pues los ventrículos todavía no alcanzan la presión suficiente como para vencer las válvulas semilunares. Vamos a ver ahora la etapa 5, que es la última. La etapa 5 también es llamada o se llama como etapa de eyección. ¿Qué va a pasar aquí? El ventrículo está en plena sístole. Está 100% en sístole, está 100% contraído. Ejerció una presión de 120 milímetros de mercurio, lo suficientemente grande como para vencer la resistencia de las válvulas semilunares. Entonces, vertió parte de su contenido hacia las arterias.
Este contenido que se vertió equivale aproximadamente a 70 mililitros. Si quedamos que en la etapa anterior el ventrículo tenía un contenido total de 120 mililitros y en esta etapa se están expulsando 70, entonces nos queda un volumen residual aproximado de 50 mililitros. Este volumen residual ya no pudo salir porque la presión no alcanza el tiempo para que se mantenga constante esta presión de 120 milímetros de mercurio. Entonces, en cuanto se vence esta presión de 120 milímetros de mercurio, estando los ventrículos en sístole y expulsan el contenido de 70 mililitros hacia las arterias, estas válvulas se cierran. En cuanto empieza a disminuir la presión, en cuanto ya no sea 120 milímetros de mercurio, sean 119, 118, estas válvulas semilunares se van a cerrar y ya no van a permitir que pase más contenido hacia las arterias. Es por eso que queda un volumen residual de aproximadamente 50 mililitros, que ese volumen se va a llamar volumen telesistólico. En esta etapa, la aurícula está en diástole. Entonces, la presión ventricular sobrepasó a la presión de las arterias y la presión auricular es menor que la del ventrículo. Quedó un volumen residual llamado telesistólico. ¿De acuerdo? Cabe mencionar que esta presión, este volumen que se eyectó de 70 mililitros, también se le llama volumen sistólico o volumen latido. Es el volumen necesario para lograr una perfusión tisular. Ahora, ¿cómo se ven estas fases del ciclo cardíaco en el diagrama de Vickers? Bueno, pues vamos a comenzar con la etapa 2. En la etapa 2 era aquella en la que los ventrículos se encontraban en diástole. Entonces, si los ventrículos se encuentran en diástole, están permitiendo un llenado por parte de las aurículas. Quiere decir que los ventrículos se encuentran en una presión de 0 milímetros de mercurio. Todo este diagrama de Vickers va a ir orientado en el ventrículo izquierdo, ¿de acuerdo? Entonces, mientras el ventrículo está en diástole, las aurículas están en sístole. Y entonces vamos a ver dos etapas, que ya las comentábamos antes. Una que es de llenado rápido, que equivale a 1/3 del 100% del contenido auricular, y otra que es de llenado lento, que equivale a 2/3 del 100% del llenado del contenido auricular. Entonces vamos a continuar con que el ventrículo sigue estando en diástole, pero ya le empieza a llegar volumen. Entonces recordemos que a mayor volumen va a aumentar la presión. Entonces la presión del ventrículo comienza a subir. Y es aquí cuando nos encontramos con la etapa 3. Con la etapa 3 de el ciclo cardíaco. ¿Qué sucedía en esta etapa 3? Bueno, pues las aurículas siguen en sístole, pero como siguen en sístole, entonces vierten contenido hacia el ventrículo y este contenido va a equivaler a 1/3 del 100% del contenido auricular. Entonces, si se dan cuenta,
ya se vertió el 100% del contenido auricular entre la etapa 2 y la etapa 3. Es el tercio restante y eso equivale al 20% de la sangre. De la sangre auricular. Y en esta etapa, en la etapa 2, se cubrió el 80% de la sangre auricular. Muy bien. Entonces, el ciclo cardíaco ya llegó a su etapa 3. ¿Y qué creen? Que con este 100% del contenido auricular alcanzó la presión de 20 milímetros de mercurio, lo suficiente como para causar el taponamiento de las válvulas AB, el cierre de las válvulas AB. Entonces, aquí ya estamos en la etapa 4. En la etapa 4, donde ocurre el cierre de las válvulas AB. ¿Y qué va a pasar a partir de esta etapa? Los ventrículos van a iniciar su sístole. Ya tienen el volumen necesario. Ya tuvieron su repolarización. Entonces se van a empezar a despolarizar. Van a aumentar su presión paulatinamente. Van a alcanzar los 80 milímetros de mercurio, que de 80 a 120 es la presión necesaria para vencer las válvulas semilunares. Entonces, alcanzaron los 80 milímetros de mercurio y ocurre la apertura de las válvulas sigmoideas, pero se abren poquito, o sea, ni siquiera los alcanzan a vencer totalmente. Aquí empieza la la etapa 5. En esta etapa 5, recordemos que los ventrículos siguen en sístole. Va a ocurrir que aumentan su presión a 120 milímetros de mercurio y comienza a descender. Esta es la etapa 5. Esta es la etapa 5 y aquí ocurre el periodo de eyección. Entonces, este periodo de eyección se va a dividir en tercios otra vez. Primer tercio del periodo de eyección. Segundo tercio. Y tercer tercio. ¿Qué va a pasar en cada uno? Bueno, el primer tercio es conocido como el periodo de eyección rápido. ¿Por qué? Porque se siguió despolarizando y ¡fum!, alcanzó los 120 milímetros de mercurio. Entonces, es aquí, en este periodo de eyección rápido, donde más sangre ingresó a las arterias. Entonces, en este periodo de eyección rápido, donde hubo mayor presión, ingresó mayor sangre y esto equivalió al 70% de esos 70 mililitros que se vierten
en las arterias. Entonces 70% de esos 70 mililitros que se logran verter. El segundo y tercer tercio son el periodo de eyección lento. Y aquí se va a verter el 30% restante de esos 70 mililitros que se vierten durante todo este periodo de eyección de los ventrículos hacia las arterias. Una vez que vamos a continuar con el ciclo cardíaco, una vez que se lograron vencer las resistencias de las válvulas semilunares, el ventrículo ya no puede seguir cubriendo esos 120-80 milímetros de mercurio. Entonces ocurre un cierre, damos por terminada la fase 5 e inicio de la fase 1 y ocurre el cierre de las válvulas semilunares. Cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. Y el ventrículo va a comenzar su repolarización. Entonces comienza a disminuir su presión paulatinamente, comienza su repolarización, sigue estando en sístole, pero ya está al final, está terminando su sístole. Se repolariza hasta lograr una repolarización completa y caer en diástole, ¿de acuerdo? Es en esta etapa, es en esta fase donde estamos en la etapa 1 del ciclo cardíaco. Entonces, en esta etapa 1, el ventrículo se repolarizó, ¿de acuerdo? El ventrículo cae en una repolarización completa, llega a diástole y a los 20 milímetros de mercurio ocurre la apertura de las válvulas AB nuevamente para que las aurículas que en este momento están en sístole viertan su contenido a los ventrículos mientras los ventrículos están en diástole, como lo comentábamos, están nuevamente en diástole a 0 milímetros de mercurio. Entonces, aquí, en este punto, está la apertura de las válvulas AB. Apertura de las válvulas. Y el ciclo vuelve a comenzar. Nuevamente aquí estamos en la etapa 2. Cabe mencionar que esta apertura de las válvulas AB corresponde a la etapa 2. Ahora, si nosotros continuáramos el diagrama, veríamos lo mismo. Descensos y ascensos en la gráfica. ¿De acuerdo? Es un ciclo, es el ciclo cardíaco. En cuanto a las fases, la etapa 2 y la 3 corresponde a una fase de diástole. La etapa 4 y la etapa 5 corresponden a la fase de sístole. Y la etapa 1 y 2 corresponden a la fase de diástole nuevamente. Espero que me haya dado a entender
y que hayan entendido bien ustedes este diagrama de Vickers. Muchas gracias por su atención y me despido.